Hola a todas y todos, tengan buenos días. Mi nombre es Rosa María Mengíbar Peraza. Voy a estar con ustedes hoy y mañana impartiendo las primeras 2 jornadas del módulo 2, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ahora con una presentación que les voy a hacer sobre las 2 jornadas. Primeramente decirles que vamos a trabajar tanto hoy 12 como 13 de diciembre visualizando el primer tema, que son las necesidades prácticas, los intereses estratégicos de género, y también vamos a trabajar el día de mañana los marcos de análisis de género. Bueno, este trabajo, como ustedes saben, lleva una parte teórica, su mayoría, digamos, de las 6 horas que voy a compartir con ustedes cada día. Vamos a tener el trabajo teórico y ustedes por su lado van a hacer una parte de trabajo práctico. Para introducir el tema, vamos a ver lo que es todo el trabajo de el análisis de género y algunas herramientas estratégicas que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Más que todo en los planos de la planificación, de todo tipo de acciones, y en este caso para la planificación de las acciones y la prevención del riesgo, ¿verdad? Aquí tenemos en este cuadro algunas preguntas, unas categorías y unos instrumentos que se proponen desde teóricas del desarrollo para trabajar. En esta medida vamos a trabajar todo lo que son en esta jornada las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género. Para ello se les propone el instrumento del cuadro de necesidades prácticas e intereses estratégicos, que vamos a profundizar en su momento. Ahorita solo es como la introducción de lo que vamos viendo, ¿verdad? ¿A qué nos estaríamos refiriendo cuando decimos necesidades prácticas e intereses estratégicos de género, verdad? Las necesidades prácticas de género podríamos decir de manera síntesis que son aquellas que movilizan espontáneamente a las mujeres y a los hombres para que, en el marco del cumplimiento de sus roles que les son asignados por la sociedad y no son cuestionados. En cambio, los intereses estratégicos de género se derivan de análisis de las desigualdades y apuntan a una relación más equitativa. Para el trabajo que vamos a hacer el día de mañana, que es el trabajo de marcos para el análisis de género, de igual manera vamos a tener un trabajo práctico, pero este va a ser en su mayoría esta jornada un trabajo muy teórico, ¿verdad? Porque vamos a presentar al menos 7 marcos de análisis de género. Así, a nivel general, es estratégico que en estos marcos se manejen algunos conceptos como rol, necesidades prácticas, intereses estratégicos de género, el empoderamiento, la igualdad, la división sexual del trabajo, el tipo de rol, las desigualdades de género. Bueno, son conceptos que se van a ir viendo, y aquí tenemos los 7 marcos y vamos a intentar analizarlos todos, pero si no nos da el tiempo, vamos a buscar los más estratégicos, ¿verdad? Bueno, eso es como manera de introducción de lo que vamos a abordar los dos días, ¿verdad? En su diferente momento. Ahora vamos a pasar a todo lo que a toda la parte de lo que estaríamos llamando como las necesidades prácticas de género y los intereses estratégicos de género, ¿verdad? En esta medida podríamos empezar con esta jornada aportando con los 2 objetivos que nos vamos a plantear. En primer momento queremos aportar a que ustedes tengan un manejo conceptual de necesidades prácticas de género y los intereses estratégicos de género. Asimismo, queremos brindarles herramientas que aporten a la incorporación de necesidades prácticas de género y intereses estratégicos de género en el marco de la gestión del riesgo, que es en el ámbito en el que ustedes se están focalizando en este momento.
Para el tema del marco general vamos a hacer dos aportaciones. Una es que la utilización del análisis de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género está muy ligada a la planificación, o sea, la gestión del proyecto, que incluye diversas acciones como la elaboración de diagnósticos, seguimiento y evaluaciones, entre otras, ¿verdad? También comentarles que la presente exposición se hace basada en el libro de Calori Moser de las mujeres en la planificación del desarrollo, necesidades prácticas y estratégicas de género, así como algunas argumentaciones de Kay Jung y de Maxine, que son mujeres teóricas de la planificación que han trabajado en este tema, ¿verdad? Vamos a empezar un poco para ir viendo esto de necesidades prácticas, intereses estratégicos a qué nos estamos refiriendo, reconociendo que en las sociedades, y en todas, y de diferentes maneras, las mujeres y los hombres ejercen o tienen diferentes roles. También tienen diferentes niveles de control sobre los recursos de las sociedades, de las familias y de todo. Asimismo, podremos reconocer que tanto mujeres y hombres tienen diferentes necesidades. Estas necesidades nosotras las podemos visualizar en tanto, o clasificar, mejor dicho, en tanto necesidades de género, necesidades prácticas de género, intereses estratégicos de género. Por otra parte, en el proceso de identificación de los intereses es conveniente diferenciar entre los intereses de la mujer, los intereses estratégicos y los intereses prácticos de género. Asimismo, en estos planteamientos se habla de necesidades de género para conceptualizar y diferenciar lo que son los intereses, las necesidades. Vamos a entender como necesidades de género todos aquellos medios por los cuales tales preocupaciones son satisfechas. Cuando decimos preocupaciones nos estaríamos refiriendo específicamente a las necesidades prácticas y a los intereses estratégicos, ¿verdad? Es así que en la planificación se identifican como necesidades de las mujeres, intereses, necesidades estratégicas de las mujeres y necesidades prácticas de las mujeres. En esa línea vamos a ir viendo y hablando y abordando y tratando de profundizar todo esto de necesidades e intereses estratégicos para que en el transcurso de esas 3 horas que tenemos esto quede claro y podamos hacer las diferencias y no obviar necesidades estratégicas de las mujeres. Bueno, para ir concretando que algunas conceptualizaciones que conocemos, y estas pueden variar dependiendo de su autora, pero generalmente se llega a los mismos términos. Por ejemplo, con los intereses de la mujer, esto se va a entender como aquellos intereses que tienen compatibilidad con las similitudes o características biológicas tanto de hombres y mujeres. Los intereses de género, ¿verdad?, son aquellas preocupaciones prioritarias que mujeres o hombres pueden desarrollar en virtud de la posición social a la que pertenecen. Asimismo, esta posición social dependen de algunas variables o criterios, como son la clase, la etnia, el género, sexo, ¿verdad?, entre otros, podrían haber más. Es importante también distinguir de manera claramente los intereses de las mujeres y de la mujer o las mujeres, tendríamos que hablar en plural, y los intereses de género.
Para esto, les planteo textualmente lo que en su momento Maxine Molina planteaba. Los intereses de género son aquellos que la mujer o hombre, en su caso, pueden desarrollar en virtud de su posición social que ocupa debido a los atributos que la sociedad les confiere de acuerdo a su género. Es importante aquí visualizar que hemos introducido otro concepto, otro término, posición. Esto lo vamos a abordar porque está muy ligado a los temas de necesidades prácticas e intereses estratégicos. Entonces debemos de abordarlo y tenerlo presente. Bueno, asimismo dice, los intereses de género pueden ser estratégicos o prácticos. Cada uno de ellos se forma de distinta manera y cada uno tiene implicaciones diferentes para la subjetividad de la mujer. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de las necesidades de género, los intereses de la mujer, estamos hablando del conjunto. Ya una vez nosotras hacemos un análisis o algún planteamiento, es que vamos a hacer la diferencia de lo que es uno y lo que es lo otro, ¿verdad? Bueno, un poco para retomar este nuevo concepto que estamos introduciendo, es importante que tengamos claro que las necesidades prácticas y los intereses estratégicos están íntimamente relacionados con la condición y posición de las mujeres en todas las sociedades. Esto va a ir variando dependiendo a la sociedad o al país al que se pertenece, porque no en todos los países se aborda de la misma manera. O las implicaciones no son las mismas para las mujeres, otros son más estrictos, otros a lo mejor más abiertos, pero estamos. Entonces, cuando decimos condición de las mujeres, ¿a qué nos referimos? En 2-3 líneas nos estamos refiriendo al estado material según el nivel de satisfacción de las necesidades básicas con relación a los hombres. En la posición de las mujeres estamos hablando de la situación de la mujer con respecto a los hombres según el nivel de control que tenga sobre los recursos, sus beneficios y el cumplimiento de derechos que tenga, ¿verdad? Yo espero que hasta aquí esté quedando bastante claro. Si no, ustedes me apuntan las preguntas y vamos a ir viendo. Aquí, para ir abordando más a clarificarnos el tema de condición y posición, estamos poniendo algunos ejemplos, pueden haber otros. Por ejemplo, en la condición, cuando hablamos de el estado material, nos estamos refiriendo específicamente a la pobreza, a la falta de educación o capacitación, al trabajo del cuidado o a la sobrecarga de trabajo doméstico que tienen las mujeres, al tema de desnutrición o a la falta de acceso a atención médica, así como a la falta de acceso a las tecnologías modernas para las mujeres, ¿verdad? Esto es para hablar sobre la condición de las mujeres. En el marco de la posición podríamos estar ubicando diferencias a nivel económicas y sociales que tengan que ver con los salarios, las oportunidades de acceso que tienen las mujeres, la violencia machista o la violencia contra las mujeres, ¿verdad? El acceso diferenciado a la propiedad de los recursos, el acceso que tienen al poder político y las precarias situaciones de salud sexual y reproductiva que existen en las mujeres. Para las mujeres, o en su caso para los hombres, son la condición y la posición de las mujeres, en este caso, son las que aquí me hace falta el título, digamos, de la parte que sería las necesidades prácticas, ¿verdad? Y estamos hablando del concepto de necesidades prácticas. Aquí vamos a hablar concepto de necesidades prácticas, son aquellas
que se identifican a partir del desempeño de su papel o rol reproductivo o del cuidado, ¿verdad?, en las relaciones con los problemas inmediatos, como es el tema de los servicios de salud, el cuidado de los hijos y hijos, el tema del alumbrado público, de seguridad pública y de generación de ingresos. Esto visualizado más para garantizar condiciones familiares. También dentro de estos algunas necesidades que tengan que ver con su rol de cuidadora. En el marco de las necesidades estratégicas, aquí estaríamos entendiendo, porque esto sería lo que entenderemos para los casos de necesidades prácticas y necesidades estratégicas. En cuanto a las necesidades estratégicas, estas responden al interés de las mujeres de modificar su posición de subordinación en la sociedad y alcanzar la igualdad en el ejercicio de sus derechos, del poder y de la valorización del quehacer femenino. También se relaciona con el acceso a la propiedad, a la igualdad de derechos y deberes en la pareja, a igual remuneración por trabajo del mismo valor, a mayores oportunidades en el acceso al conocimiento, al trabajo, a la participación política, a la toma de decisiones. En esta medida, vemos que los intereses estratégicos engloban más allá de lo que deberíamos de tener como conciencia o de inmediato para resolver situaciones más familiares. En esa medida, los intereses estratégicos muchas veces se derivan del análisis que se hace de las relaciones de subordinación o de dominio. En estas podríamos encontrar, aquí voy a dar algunas, no todas están planteadas, ustedes podrán visualizar otras que se nos han quedado, pero esto es para manera de ejemplo, el tema de el control masculino del trabajo de las mujeres, ¿verdad? También decirles que a todo esto está la base de la división sexual que se hace del trabajo, ¿verdad? Otro elemento es el acceso restringido de las mujeres a los recursos económicos, sociales, al poder político, ¿verdad? Entre esto podríamos ver la distribución desigual de los recursos entre los géneros, el poco acceso que podrían tener, por ejemplo, las mujeres a crédito, ¿verdad?, y lo difícil que se les hace en tanto no son propietarias de recursos. Otro elemento importante y estratégico a tener en cuenta es el tema de la violencia masculina y el control de la sexualidad de todo el sistema machista que se hace para las mujeres, ¿verdad? Esos son, como decía anteriormente, algunos elementos. Pueden salir otros que ustedes van visualizando y teniendo en cuenta. Bueno, algunos elementos importantes a tener en cuenta en este marco de las necesidades e intereses de género. Estaríamos hablando de que aquí podríamos, y la propuesta de herramienta es un cuadro de necesidades prácticas de género e intereses estratégicos de género, ¿verdad? En esa medida podríamos plantear, y ya lo decíamos en la introducción, que las necesidades prácticas de género movilizan espontáneamente para el cumplimiento de los roles asignados a las mujeres y a los hombres sin cuestionar. A esa medida, o sea, las mujeres podrían movilizarse por demandar acceso a la salud para sus hijas y sus hijos, o para que puedan tener alguna unidad de salud en su comunidad, o en este caso podrían movilizarse para que cuando se hagan los procesos de prevención o atención, o ya se establezcan algunos recursos, hayan unidades de salud para la atención en general. Esto es algún elemento. En cambio, los intereses estratégicos de género se derivan, ya decíamos, del análisis de las desigualdades
y estas que apuntan a tener unas relaciones más igualitativas. En esa medida podríamos plantear que aquí lo que estamos acercándonos es a ver en estos marcos y en estas necesidades qué puede salir estratégico o qué es estratégico. También mencionarles que no siempre las necesidades prácticas están divididas tajantemente de los intereses estratégicos. Muchas veces hay un continuo, otras veces no, ¿verdad? En el caso de la salud podría verse como un continuo, porque si hay una necesidad práctica de salud general, también esto se puede ver una necesidad estratégica de salud especializada en el marco de la salud sexual para las mujeres y la salud reproductiva para los hombres, ¿verdad? En esa medida es que no siempre hay un tema de división muy clara. Entonces, ahí lo que hay que saber es ver hasta dónde llega uno y a dónde podemos plantearlo, porque hay otro elemento que también están planteando mucho, es el tema del agua. El tema del agua se puede visualizar de alguna manera la necesidad práctica porque resuelve algunos elementos generales. Sin embargo, se vuelve una necesidad estratégica cuando esta recae como responsabilidad de las mujeres y además puede tener una inversión muy alta en la adquisición de este líquido. Entonces, se vuelve estratégico en tanto si hay un acceso más inmediato al agua, la calidad de vida de las mujeres podría tener un cambio significativo, ¿verdad? Hay también algunos elementos importantes que se deben discutir y eso lo deberíamos de discutir o lo deberían de discutir ustedes en sus grupos, en sus organizaciones o intentar ver cómo es. Porque casi siempre se dice necesidades prácticas de género y necesidades estratégicas de género. Inmediatamente se nos viene a la mente el tema de género igual mujeres. Entonces allí podríamos hacer una discusión. Y hay necesidades prácticas de género de los hombres. Otro elemento importante a discutir es, ¿tienen los hombres intereses estratégicos de género? ¿Cuáles serían? Y allí tenemos que también otro elemento es, ¿el empoderamiento de las mujeres implica siempre el desempoderamiento de los hombres? ¿O tenemos acciones de ganar-ganar? Estos los traigo aquí porque me parece importante de irlos discutiendo desde ya para ver cómo los visualizamos tanto en este grupo de trabajo como en las instancias donde ustedes trabajan para ir viendo cómo se toman en cuenta en sus momentos. Y vamos a hacer una pausa para continuar. Una vez visto hasta aquí, teniendo en cuenta estos elementos, como ustedes han visto, hemos introducido varios temas o varias palabras o varios conceptos que es importante que tengamos en cuenta y que manejemos a nivel conceptual y práctico para saberlos aplicar, ¿verdad? Es así que nosotras hemos hablado en este marco de los intereses estratégicos, necesidades prácticas, elementos a tener en cuenta como el tema de análisis de subordinación de las mujeres, el empoderamiento y otros elementos. Entonces, para apoyar esto, creo que es un momento importante de tener en cuenta que para poder diferenciar, o para que se nos facilite, no es que no se puedan, para que se nos facilite hacer la diferenciación de todos estos marcos, estaríamos planteando que deberíamos de manejar conceptos tales como el concepto de empoderamiento, el concepto de igualdad, división de género, triple rol, necesidades prácticas e intereses estratégicos. Estos son elementos importantes a tener en cuenta. Como ustedes ya vienen recorriendo o han recorrido formación en género, yo voy a hacer solo una acotación de lo que estaríamos
intentando ver y tener en cuenta en estos elementos a este punto. Por ejemplo, es importante que conozcamos todo el tema de la subordinación de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer este análisis de intereses estratégicos de género, estamos planteando diferentes reformas que los intereses estratégicos de género parten del análisis que se hace de la subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. Entonces, por eso se dan elementos estratégicos a tener en cuenta, ¿verdad? Y en esa medida podríamos decir que cuando hablamos de subordinación de las mujeres, estamos hablando de la consideración que se tiene, porque hablamos de subordinación de las mujeres. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Bueno, cuando estamos hablando de subordinación de género, esto está dado por diversas razones que no siempre elegimos las mujeres, sino no la o como nos visualice. Es el caso que no se manifiesta la subordinación de género solo en determinados espacios, no a nivel general. Muchas personas podrían creer que la subordinación de género se da en la familia o en los hogares. No, pues estos son más allá que la familia y los hogares. La subordinación está en todo el espacio, aunque su expresión más íntima, podríamos decir, está en las relaciones familiares. También está otra consideración a tener en cuenta en este análisis, es el tema de cómo somos vistas o son vistas las mujeres en la sociedad. Casi siempre se miran como un sector débil o parte de una población débil, vulnerable, que necesita de protección masculina, entre comillas, y además que están dedicadas por su naturaleza a cuidar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, estos elementos es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque en situaciones de desastre, en situaciones de riesgo, se habla más de población vulnerable. Entonces, estamos vulnerabilizando a una población en vez de estarla tratando como igual y tomarla en cuenta para hacer planes y estrategias más integrales, ¿verdad? Este es un elemento muy importante. Otro elemento es que la sociedad valora muy poco las actividades de las mujeres, ¿verdad? Con respecto a otras actividades, porque en estas sociedades se valora mucho más por lo que se percibe o estas actividades que tienen intercambios económicos. Yo trabajo por un salario, sea justo o no sea justo, hay alguna intervención. Entonces las mujeres casi siempre hemos estado relegadas a espacios domésticos donde no hay este intercambio económico. También existe la tendencia a considerar cuando hay organizaciones de mujeres que son organizaciones más de señoras o de entre ellas que están hablando de sus cosas muy culturales. A esto le podríamos sumar en todo el tema de la subordinación, las pautas y normas culturales que se tienen con respecto a las mujeres y por supuesto que algunas costumbres se vuelven ley a estos niveles y esto afecta más el tema de la subordinación, ¿verdad? Otros temas importantes y estratégicos a tener en cuenta sería toda esta parte de el enfoque que se tiene que dar cuando estamos trabajando con enfoque de género o perspectiva de género. Tenemos que tener claridad de la aplicación y el manejo de estos conceptos, porque no siempre estamos hablando de las mismas cosas. Esto un poco para ir viendo, y el elemento estratégico que también está aquí es el tema del empoderamiento, porque la última consideración o pregunta o inquietud que teníamos es el tema de que debemos discutir entre nosotros el empoderamiento de las mujeres, implicación del desempoderamiento de los hombres. Esto es muy estratégico reflexionarlo, porque a lo mejor se podría creer que sí,
y sin embargo a la hora concreta se están ganando las dos partes, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener claridad a la hora de hacer los análisis de género para ir percibiendo cuáles son las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Sería interesante que ustedes se dieran 2 o 3 minutos y pensaran en una lluvia de ideas de cuáles son las necesidades que ustedes han visto en sus comunidades, en sus trabajos y eso, y podrían ir haciéndolo sin clasificación y poder ir viendo después cómo las clasifican, porque esto también es cómo nosotras nos vemos y estamos analizando todo este proceso. Entonces ahí sería interesante para que ustedes también les den la oportunidad de diferenciar unas y otras y ver que cuando hablamos de género, de alguna manera, siempre deberíamos estar tratando las relaciones que existen entre hombres y mujeres, ¿verdad? Ya que estas pueden hacer trascender más allá que esto, porque si yo podría percibir la categoría género, tiene una multiplicidad de utilidades, ¿verdad? Puede ser una construcción cultural que nos hace ver diferentes, podría tener una relaciones de poder a nivel de lo político. Entonces ahí nosotros tendríamos que partir de nuestra propia experiencia para poder hacer estos análisis, porque diferenciar lo que son necesidades prácticas e intereses estratégicos, si bien es cierto que los sacamos de la población, pero no necesariamente la población nos tiene que identificar. Esto lo vamos a hacer cuando sistematicemos la información y podamos decir, estamos trabajando en estas problemáticas o en estas demandas que van a abordar los intereses estratégicos de las mujeres para ir consiguiendo niveles de igualdad. Lo mismo con las necesidades prácticas, saber diferenciar cuáles son las necesidades prácticas de los hombres y cuáles son de las mujeres. Entonces hay como una cuestión complementaria en el sentido de que los otros y las otras me dicen, pero las personas que están enfrente y están teniendo toda la responsabilidad de hacer planificaciones o acciones de intervención en determinados espacios o momentos son las que llevarían de decir, bueno, podemos clasificarlas y poder diferenciar claramente cuáles son las necesidades prácticas de género y cuáles son los intereses estratégicos, ¿verdad? Y es donde aborda esos estratégicos que lo tengamos presente para poder abordar y contribuir a que todos podamos ir partiendo de los mismos elementos y dar orientaciones y tener nuestra propia orientación de por dónde está haciendo la intervención nuestro trabajo. Eso es lo estratégico, ¿verdad? Bueno, para continuar, vamos aquí, he puesto un cuadro donde simplificamos y aquí esperemos que ustedes hayan podido hacer la reflexión y que sea individual de cómo los hombres están vistos y ellos tienen tantas necesidades prácticas como intereses estratégicos y en qué deberían. ¿Por qué? Creo que no va a ser tan difícil verlo en estas sociedades tan carentes, ¿verdad? Porque tenemos carencias hasta de empleos, entonces ahí vamos viviendo. Pero, por ejemplo, para poder sistematizar la información, podríamos dividirlo en un cuadro que nos facilite en tanto la clasificación, no para sacar la información. La información nosotros la podríamos obtener de diferentes maneras o mejor dicho, utilizando diferentes instrumentos y a partir, dependiendo de las necesidades. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un diagnóstico, yo voy a partir de la necesidad de la persona. Entonces allí yo puedo hacer preguntas claves para que me salga la información o dejar que la gente salga y si no sale, intentar hacer alguna inducción para que las tenga. Esto no inducir a una demanda tampoco es malo en tanto sí es una necesidad real, ¿verdad?
que muchas veces no se visualiza. Esto es importante. La otra es que se puede sacar en grupo o hacer entrevistas a profundidad. Este cuadro no es para que lo pasen o lo saquen. Este cuadro que yo les planteo es una propuesta que hacen algunas teóricas y mañana vamos a poder ver quiénes lo plantean. Una de ellas es Karen Moser, que plantea la importancia en la planificación tomar en cuenta las necesidades prácticas y los intereses estratégicos. En general, pero ahí se hace un análisis más específico para las mujeres. Entonces, esto nos va a ayudar solo para lo que ya planteaba, tener claro cuáles son las necesidades prácticas de determinado grupo o de determinada población en la que trabajamos y cuáles son las estratégicas. Y estamos hablando aquí de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, si yo digo que las necesidades prácticas de las mujeres son aquellas que se centran en actividades y problemas prácticos y cotidianos que se derivan de su condición. Recordemos que ya hemos hablado un poco del tema de la condición, que está referido a sus circunstancias materiales e inmediatas, ¿verdad? Toda esta parte práctica de solucionar lo que tiene que ver directamente con su contexto cercano. En esta medida podríamos decir su familia o su problema, ¿verdad? Los intereses estratégicos se centran en las normas y tradiciones sociales y culturales que determinan su posición, ¿verdad? La manera en que el género determina el poder, el estatus y el control sobre las decisiones y los recursos. Aquí tenemos, digamos, una cierta clasificación o conceptualización de lo que estaríamos entendiendo necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres. Ustedes podrían agregar otros conceptos o utilizarlos. Lo importante es tenerlo claro en su momento. Para los hombres es un poco parecido en las necesidades prácticas, ¿verdad? Que podrían centrar las actividades, problemas prácticos y cotidianos derivados de su condición, sus circunstancias materiales e inmediatas. Entonces aquí lo vemos el concepto como muy parecido, y en los intereses estratégicos podríamos intentar creer que se centran en las normas y tradiciones sociales y culturales que determinan su posición, la manera en que el género determina el poder, el estatus y el control sobre las decisiones y los recursos. Vamos viendo que a nivel de conceptos generales hemos puesto lo mismo, pero los análisis nos tendrán que hacer las diferencias en unos y otros, ¿verdad? Esto es para ir viendo cómo los podríamos ir clasificando. Ustedes, por supuesto, podrían hacer otras clasificaciones, pero esto como medida general. Y aquí un cuadro global de cómo se vinculan unas con otras. Si nosotras partimos del análisis de género, al hacer ese análisis de género, que es una parte de cómo estaríamos viendo la situación de las mujeres y los hombres, ¿verdad? Que nos llevarían a su condición y posición. Aquí hemos puesto solo mujeres para hacer un énfasis en las mujeres, pero recuerde usted que podemos hacerlo de los dos sexos. Bueno, y esto a su vez nos lleva a las necesidades prácticas. Si yo hago un análisis de género, puedo clasificar en las condiciones de género que me va a llevar a las necesidades prácticas de género. Y así vamos a ver que la posición de las mujeres, vamos a ver dónde están y podríamos sacar los intereses estratégicos de género. Ahí ya tendríamos un diagnóstico inicial, digamos, ¿verdad? Pero este es como vamos haciendo el mapa partiendo de la implementación del análisis de género y cómo se vinculan las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, ¿verdad? Esta es esta parte. De ahí vamos viendo el tema de que podríamos ver haciendo esta lluvia de ideas que les planteaba en la concreta, que podrían ser necesidades prácticas para las mujeres y necesidades prácticas para los hombres.
Y aquí a lo mejor podríamos ir viendo una diferencia. Esto es solo un puro ejemplo teórico. La práctica nos podría dar otras cosas, pero por ejemplo podríamos decir que para las mujeres una necesidad práctica es el acceso al agua, la energía eléctrica, ya sea en ambientes públicos o privados, el saneamiento que tiene que ver con todo el aseo público y el aseo propio. El tema de alimentación, pero la alimentación no solo para ellas, sino para la familia. El acceso a la vivienda, los servicios de salud y educación para la familia y los ingresos para mantener el hogar. Estaríamos diciendo como ejemplos de necesidades prácticas. Ya digo, esto se acondiciona a cada necesidad de contexto o de comunidad. Y para los hombres podríamos prever que una de las necesidades prácticas es el empleo, los mejores ingresos, equipos y maquinarias no agrícolas, seguridad ciudadana. Esto podrían ser como ejemplos de intereses prácticos. Intereses estratégicos, digamos, para las mujeres, mayor flexibilidad en la distribución del trabajo. Aquí está la base de la división sexual del trabajo. Acceso a la toma de decisiones, que podríamos estar hablando, decisiones en la familia, en el hogar, o decisiones a nivel público, digamos, de alguna manera, que tendrán que ver con la participación política de las mujeres. Elementos estratégicos es el fin de la violencia machista, tener mayor liderazgo y participación en los diferentes espacios, derecho a tomar sus propias decisiones, ya sea a nivel de los derechos sexuales o derechos reproductivos, entre otros. No son ni los únicos ni los específicos. Cada contexto nos va a ir dando cuáles salen del nivel de recogida de información. Para los hombres podríamos creer que a nivel de intereses estratégicos podría ser que ellos estén demandando un mayor papel en la salud sexual y reproductiva, ser mejores padres, tener una paternidad responsable, hacer ellos mismos un ejercicio de rechazo a la violencia machista, que tiene que ver con la violencia de pareja, violencia familiar, y todo este cuestionamiento que debería de haber de la masculinidad hegemónica. A lo mejor estos son temas muy desde el tema feminista, pero podrían ser otros. Dependerá también igual del contexto en que se esté moviendo y cuál sea la necesidad concreta en la que nos estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, esto un poco para ir dando ejemplos concretos y nos vaya quedando claro a qué estamos llamando necesidades prácticas e intereses estratégicos. Aquí tenemos todo el elemento que lleva ya con sus conceptualizaciones y que es cada uno. Este sería como el mapa global de las implicaciones de hacer un análisis de género y en este caso de tener claridad en los marcos de la gestión de riesgos, cómo incorporar el tema de necesidades, intereses estratégicos y prácticos de las mujeres en estos momentos y en las diferentes fases de la gestión del riesgo. ¿Verdad? Quitamos. Bueno, para ir finalizando es importante y estratégico que veamos qué es la tarea de identificar las necesidades e intereses estratégicos de género, ¿verdad? Porque esto es importante que nos quede claro para no confundirnos y poder tener claridad en diferentes momentos. Por ejemplo, es frecuente que se confundan los intereses propios de las mujeres con los intereses de sus maridos o de sus compañeros, o con los intereses de los integrantes del hogar, o incluso de los integrantes de la comunidad o el grupo socioeconómico al que pertenece.
A veces se plantean todos estos intereses y se creen que ahí ya van incluidos los intereses de las mujeres. Podría ser que no. Esto no siempre está como muy claro. Por eso la estrategia de manejar conceptos o manejar todo el tema de análisis de género o perspectiva de género. Saberlo. Otro elemento importante y estratégico es que las mujeres, cuando expresan lo que perciben que son sus intereses, algunas veces tienen un sesgo en esta percepción. ¿Por qué? Porque ya que cuando lo van mencionando, a lo que se refieren son los intereses de los integrantes de su familia o de sus comunidades. Entonces ahí hay que hacer todo un análisis de ir viendo de cómo lo vamos planteando y cómo va quedando claro tanto para nosotros como para los otros y para las mujeres en especial, que vayan teniendo y vayan viendo cómo esto se va diferenciando para unas y otras, ¿verdad? Asimismo, algunos intereses estratégicos aún no son reconocidos. Por ejemplo, los derechos reproductivos y los derechos sexuales, porque estos la mayoría de veces son ignorados, entonces no los vemos como intereses estratégicos de las mujeres. Más específicamente se podría ver en los derechos sexuales, ¿verdad? Porque los derechos reproductivos se acercan un poquito y se miran, aunque sea de una manera sesgadita, porque si hablamos de derechos reproductivos, algunas veces se cree que estamos hablando de planificación familiar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay algunos sesgos. Otro elemento es, con el tema de los derechos sexuales, es importante tomarlo en cuenta y es estratégico para que en ciertos contextos esto nos ayude a a evitar temas o problemas como violaciones sexuales y acoso sexual. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir intereses y necesidades. Asimismo, es estratégico que se tomen en cuenta las opiniones de las mujeres, ¿no? Para poder incorporar sus necesidades y sus demandas, porque muchas veces las demandas no están tan claras y no están puestas en concepto o en temas de opinión, ¿no? Otro elemento a reconocer y a potenciar son las actividades de las mujeres que participan en los procesos de gestión de riesgo. Esto es muy importante porque muchas veces las mujeres son muy activas, pero a la hora de recoger información o de hacer las planificaciones no se toman en cuenta estas actividades, ¿verdad? Otro elemento en la definición de los planes y estrategias de prevención y atención es integrar los liderazgos femeninos, porque muchas veces ellas tienen un reconocimiento y pueden aportar a organización y a facilitar el mismo proceso y evitar algunos elementos que no se toman en cuenta. Por otra parte, en este ciclo de desastres, asimismo es importante que en el ciclo de desastres, en la ayuda humanitaria, en la atención sanitaria, en el diseño del albergue, campamentos, se integren tanto las necesidades prácticas como los intereses estratégicos de las mujeres. En este caso lo planteo específicamente para las mujeres porque muchas veces se obvian, pero no estoy diciendo que es por maldad, sino porque no se visualizan. Entonces, implementar los intereses estratégicos es bueno porque puede ayudarnos a prevenir acciones de alto riesgo para las mujeres, ¿verdad? Es importante tener en cuenta elementos como la luz pública, ¿verdad? Saber diferenciar hasta dónde llegan unos y otros, entre otros elementos, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer otra pausita aquí. Bueno, continuamos aquí ya para ir intentando finalizar toda esta parte teórica. Podríamos también mencionar que todo este entramado de necesidades, intereses, son elementos de discusiones que se tienen todavía, porque muchas veces se cree que o se ha visto o ¿cómo se diría? Se incompatibilizan o se confunden con el tema de, podríamos decir que la relación que existe entre necesidad y derechos se puede dar a confusión, porque una necesidad estratégica, una necesidad práctica no siempre es un derecho, o casi siempre es un derecho. Los derechos de las mujeres no deben olvidarse. Esa es una consigna importante y estratégica que debemos de tener en cuenta cuando estemos hablando de necesidades e intereses prácticos, ¿verdad? Allí estaríamos como viendo, cerrando esta parte como más teórica. Si hay inquietudes o se necesita profundizar más, yo creo que esto también se va a comprender mejor, o seguramente ya lo han comprendido, cuando se haga la práctica. Porque como todos ustedes saben, una vez lo practiquemos, lo pongamos en marcha, es como vamos a ir obteniendo un nivel de conocer o ver si esto está o no está. De todas maneras, si está o no está, manejable para cada uno. Esto también depende en los ámbitos que nos desarrollemos. Si nos acercamos más o menos. De todas maneras, yo creo que sí es importante que se ponga en práctica y que también se profundice a nivel teórico. El tema de esto de los intereses estratégicos de las necesidades prácticas no están separadas de otras problemáticas o de otras necesidades o de otras análisis que se tengan que hacer. Ya un poco yo he intentado irlo planteando y relacionando para un poco ver, por ejemplo, las necesidades e intereses estratégicos que no hemos abordado, pero yo creo que sería importante relacionarlo, es el tema de la participación de las mujeres, la participación política. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres nos organizamos y participamos para demandar nuestros derechos y para que se cumplan estas necesidades prácticas y hacer todo un proceso de incidencia con los intereses estratégicos que tenemos, que han sido obviados por mucho tiempo en algunos países, en algunas sociedades se va contribuyendo, pero se van dando pasos muy pocos para ir solucionando problemáticas que se han tenido desde muy lejitos por ahí, con el tema de la defensa de los intereses estratégicos o de la puesta, mejor dicho, de la puesta en agenda de los intereses estratégicos de las mujeres, ¿verdad? En eso hay un interés estratégico que no se puede dejar de lado ni y que a nivel mundial ha sido reconocido, digamos, recientemente, porque ha sido en 1993 que se ha reconocido que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, cuando es un interés estratégico de las mujeres que se radique el tema o que se ponga fin a la violencia contra las mujeres, la violencia machista, como le podríamos llamar, pero que tenga como consecuencia el uso de poder, el abuso de poder o el control a través de la violencia para las mujeres, ¿verdad? Esa sería una parte. Otra parte que yo sí creo que es importante profundizar es cómo todo está tiene un hilo conductorio muy relacionado con el tema de la condición, la posición, y cuando estemos hablando de enfoque de género o análisis de género, tener claridad que lo podemos poner en práctica en cualquier contexto, en cualquier momento, en cualquier espacio. O sea, que no hay espacios definidos
específicos para hacer análisis de género. Lo importante es la voluntad y el manejo que tengan las personas para hacer estos procesos, porque ya decía, hay que hacerlo, ¿verdad? En esa medida son elementos que tener en cuenta. Aquí en El Salvador hay algunas instituciones del Estado, de ONG, que ya han empezado a hacer análisis de gestión de riesgo desde una perspectiva feminista, esta es mi palabra, pero mejor dicho, desde un enfoque de género, o lo que dicen gestión de riesgo con equidad de género, o género y gestión de riesgo. Algunas municipales tienen hasta políticas, supuestamente le han abordado en todo este proceso y contempla su política algunos elementos que tienen que ver con las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, ¿verdad? Entonces esto habría que irlo poniendo en marcha y ir también demandando que se contemplen en sus municipalidades, en sus comunidades, en los procesos de gestión de riesgo, que se tomen en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, ¿verdad? Podrían hacerse análisis más integrales, eso no es ningún problema, eso es válido, ¿verdad? Y hay elementos importantes también de tener en cuenta en este proceso, es que se debe de tomar en cuenta a las mujeres, no solo adultas, sino a la niñez y a las adolescentes, a la juventud, para poder contemplarlas en el diseño de los planes que hacemos, ¿eh? Porque no podemos dar tratamientos iguales ni ignorar las necesidades que cada grupo etario tenga. Como ya mencionaba yo, todo esto se va a reconocer y a conocer hasta que hagamos una práctica directa. Y esto tendrá que ser desde el trabajo que cada uno y cada una hace, ¿verdad? Y allí yo les propongo que en su próxima planificación de acciones puedan hacerlo retomando este tema de las necesidades prácticas y necesidades estratégicas. Sería interesante también que ustedes podrían verlo en algún diagnóstico que ya tengan para ver si se han tomado en cuenta y si se han clasificado de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, en esa medida, ustedes podrían ir viendo, yo aquí les voy a presentar lo que ya hemos visto, no voy a dar elementos nuevos, todo esto, y bueno, ¿cómo recoger la información? Como ya lo mencionaba en algún momento, la información se puede recoger de diferentes modos. Aquí pues he hecho una mezcla en esta listita que les propongo, en instrumentos y en población, ¿verdad? En el sentido de que la recogida de la información puede ser a nivel de grupos de personas, pueden ser grupos mixtos. Lo ideal sería que fueran grupos separados, hombres aparte y mujeres aparte, porque esto les da la posibilidad de reflexionar entre los mismos y las mismas sobre sus propias necesidades. Si trabajamos en grupo, hay que hacerlo diferente, son mujeres aparte, hombres aparte. Y si estamos trabajando con grupos de diferentes edades, muchas veces también es importante sacarlos por edades, porque estaría claramente que dependiendo del grupo etario, ahí es la necesidad que se plantea. No es lo mismo una necesidad para una joven que no ha parido hijos que para las mujeres que son jefas de hogar con 2 o 3 hijos o hijas. Entonces ahí es donde se va variando, y para poder hacer una recogida lo más amplia posible sería importante. Si no, se hace mixto y es solo saber dirigir y que cuenten con el tiempo necesario para que la información salga. Igualmente se puede hacer a nivel individual, ¿verdad? O en grupos focales. Los instrumentos que se pueden pasar,
pues son entrevistas estructuradas a profundidad o encuestas dirigidas, ¿verdad? O grupo o preguntas dinamizadoras para que vaya saliendo y después se hace todo el trabajo de clasificación. Una vez tengamos toda esta información, toda, sin ir modificando, sin ir pidiendo, díganme cuáles son sus necesidades, estrategias, necesidades, algunas las sabrán, las tendrán claras, otras no, o lo que yo creo que es mi necesidad estratégica posiblemente no es la de la otra. Entonces, ese es todo un análisis, digamos, que se hace posteriormente a la recogida de los datos, de la información, para que esta nos hace. ¿Cómo la podemos clasificar? En este cuadrito. Este cuadrito nos sirve para planificar y para que nos aporte a la interpretación de los datos, porque los datos en sí hablan y podrían decirnos mucho más cosas de las que nosotras nos imaginamos. Entonces, por eso es la propuesta de que se haga esta clasificación. Una vez el análisis nos va a dar mucho más allá. ¿Para qué sirve conocer cómo se da la toma de decisiones? Bueno, ya hemos hablado, ya hemos dicho, ahora ya solo queda que ustedes se pongan a trabajar, se den su tiempo para reflexionar y ver si ha quedado claro. Yo de verdad que esperaría que haya quedado claro el tema de las necesidades prácticas y necesidades estratégicas. Sé que he hablado de varios temas, de varias conceptualizaciones, pero es difícil hacerlo de una manera parcializada porque está relacionado con todo y también está relacionado con el tema que vamos a ver sobre los marcos de análisis. Entonces ahí nos va a ayudar a lo mejor en un primer momento de hacer un repasito de lo que son las necesidades prácticas y estratégicas. Entonces, de mi parte, con esto estaría dando fin a lo que es la jornada de este día. Si ustedes tienen inquietudes o tienen prácticas, me podrían escribir, yo estaré pendiente y eso. Y como digo, deben de profundizar, si gustan, leyendo a estas mujeres que han trabajado en estos temas y que han ayudado muchísimo para hacer esta diferenciación. Muchas gracias.